Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Continúo con el tema del perdón y les dije que lo iba a estar tocando algunas semanas, porque es importante que entendamos que primero el perdón es de Dios, pero la otra parte, hermanos, es que tenemos nosotros que sabernos perdonados, pero también perdonar. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y cuando ya lo tengan, dicen amén. Dice la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pudieran leerlo todos ustedes a una sola voz? Amén. Esta es una palabra, hermanos, que Dios a través del profeta Isaías le da al pueblo de Israel, haciéndole saber que Dios no quería condenar al pueblo, no lo quería destruir, y les ofrece un perdón absoluto. Y ese perdón absoluto estaba condicionado a algo. Y en este versículo 18 lo menciona. Dios le dice que la única manera en que el pueblo podía estar a cuentas, es decir, podía restaurar su relación con Dios, es que tenían que acercarse a Dios, pedir perdón en una actitud de humildad, y Dios les ofrece el perdón absoluto, pero ellos tenían que arrepentirse. Y algo que menciona es muy importante, es que tenían que quitar la iniquidad, tenían que esforzarse por hacer lo bueno, tenían que esforzarse por dejar atrás todo aquello que les había estorbado y había ocasionado que se alejaran del Señor. Ellos tenían que obedecer su palabra y el perdón de Dios estaba al alcance de él. Y en la Biblia, amada iglesia, podemos encontrar la grandeza del perdón de Dios para el pecador. El amor de Dios sobre su pueblo, sobre su creación es inagotable. Todos y cada uno de nosotros, todo el ser humano y por supuesto nosotros los creyentes, estamos expuestos a cometer faltas. Estamos expuestos a cometer, hoy se le llama errores, pero la Biblia lo señala muy bien. Estamos expuestos a cometer pecado. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 6, dice que consideremos las actitudes, las situaciones de los pecadores, considerándonos a nosotros mismos. No vaya a ser que en algún momento nosotros también caigamos y podamos ser de alguna manera juzgados. Por eso, en esta mañana y en estas semanas más, estaré hablando de el perdón de Dios, el perdón que tiene que ver con ese acercamiento, ¿no?, que nosotros podemos tener hacia Dios. El pecado es algo que avergüenza, es algo que trae culpabilidad. El pecado es algo que nos aleja y nos separa de Dios. Dios creó al hombre en un estado perfecto. Lo decía la semana pasada. En ese estado perfecto, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la realidad? Que el hombre pecó. ¿De qué manera se manifestó el pecado? A través de la desobediencia. El hombre no sigue las instrucciones de Dios y como consecuencia el hombre pierde esa imagen y semejanza. El hombre pierde esa perfección de tal manera que provoca alejamiento de Dios. Dice la Biblia en el relato de Génesis capítulo 3 que mientras Adán y Eva se mantienen en esa perfección de creación de Dios, en esa imagen y semejanza de Dios, ellos están desnudos y no se avergüenzan.
Quiero pensar, aunque la Biblia no lo menciona así, pero quiero pensar y quiero entender que en ese estado de inocencia ellos no tienen ninguna malicia al observarse completamente desnudos. Es hasta que ellos pecan que se dan cuenta que están desnudos. Sus ojos, dice ahí, fueron abiertos. Y esa fue la instrucción de Dios cuando les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia, del árbol del bien y del mal. Cuando fueron engañados, comieron, y dice la Biblia, sus ojos fueron abiertos. Entonces conocieron el pecado, entonces conocieron la malicia, y eso les alejó de Dios. Como bien lo dije, el pecado avergüenza, el pecado trae culpabilidad. Muchas veces el pecado enferma y llega hasta causar la muerte. Hay una parte importante, hermanos, y en la Biblia se le llama imprudencia. La imprudencia de no apartarse del pecado puede traer pérdidas muy dolorosas e irreparables. No hay vuelta atrás. El castigo del pecado, hermanos, amada iglesia, nos destruye por completo y acaba con todo. El pecado acaba con la salud, acaba con la familia, acaba con el trabajo, con el dinero, con las posiciones, con los amigos. Y lo más grave, el pecado acaba con la vida eterna. Quiero mencionar tres cosas que nos lleven y nos motiven a que si de alguna manera hay pecado en nuestra vida, podamos alejarnos de él y saber que en Dios hay perdón. La primera cosa que quiero mencionarles es la insensatez de encubrir el pecado. La insensatez de cubrir el pecado. Vayan a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la escritura, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Sabe que quien pretende encubrir el pecado va a vivir mintiendo todo el tiempo? En la Biblia nosotros encontramos este apartado del hombre más sabio diciéndonos que encubrir los pecados va a limitar todas las áreas de nuestra vida. Y yo sé que algunos están pensando, conozco pecadores que son mucho más prósperos que usted y que yo. Y cuando uno piensa en la prosperidad, ¿en qué piensas luego, luego? ¿En qué piensa? En dinero. Jesús dijo que la felicidad del hombre no depende de los bienes que posee, porque la instrucción de Jesús es, no hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, instándolos a sus oidores y a sus seguidores a que buscaran la vida eterna, a que procuraran la presencia de Dios en su vida. Y les dice, hagan tesoros en el cielo. Por eso es muy importante, man, que entendamos esto. El pecado impide nuestra prosperidad. Conozco gente rica que es pobre. Conozco gente que tiene dinero y no tiene nada. Y yo no sé si usted conozca gente así. Por eso, pretender encubrir el pecado, hermanos, nos va a llevar a mentir todo el tiempo. Y en la medida en que el hombre busca encubrir sus faltas o pecados, vive engañado. Jesús dijo, no me engañas a mí, se engañan a vosotros mismos. El encubrir el pecado conduce al hombre a vivir lejos de Dios. Vuelvo al huerto del Edén de Génesis 3. Después de que Adán y Eva cometen pecado, y dice que constantemente la voz de Dios se paseaba, la presencia de Dios se paseaba ahí en el huerto del Edén. Era una comunión tan especial que Dios tenía con su creación. Pero ese día fue diferente. Ese día la voz de Dios no produjo en Adán y Eva un deleite, un gozo escuchar la voz de su creador.
Ese día la voz de Dios produjo miedo. Ese día la voz de Dios produjo temor. Un terror tan espantoso que les llevó a esconderse o intentar esconderse de Dios. De tal manera que cuando Dios habló, ellos corrieron a esconderse. Su argumento fue: estamos desnudos. Y fue ahí donde Dios les dijo: han pecado, han desobedecido. Por eso, encubrir el pecado siempre va a llevar al hombre a vivir lejos de Dios. Y esto es tan importante que nosotros lo entendamos, amada iglesia. El pecado nos va a hacer perder nuestra intimidad, nuestra comunión con el único que nos puede salvar y cambiar el rumbo de nuestra vida, que es nuestro Creador, que es nuestro Hacedor. Entonces, es una insensatez intentar encubrir el pecado y alejarnos de Dios. El Salmo 66 en el versículo 18. Dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Encubrir el pecado impide disfrutar el perdón y la restauración de Dios a todos aquellos que se humillan y le buscan con un corazón arrepentido. El que persiste en la necedad o en la insensatez de continuar encubriendo sus pecados, deja de alcanzar el gozo que Dios puede darle a su vida. Por eso Juan menciona ahí en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, nos limpia de toda maldad. Hay una condicionante: confesar nuestros pecados. Este punto es importante que lo entendamos. Hay una insensatez en tratar de encubrir nuestro pecado. De hecho, encubrir el pecado hace que el mal crezca, hace que el mal sea grande, y esto nos va a traer a la ruina, a la desgracia. La segunda cosa, ok, encubrir el pecado es una insensatez, pero ¿qué razones podría tener el hombre para encubrir el pecado? Muchas veces el hombre encubre su pecado por ignorancia. Está ignorante de las cosas, no mide la gravedad de la falta, no mide la gravedad del agravio, no se mide la gravedad de lo que nosotros hacemos. Y al no haber una medida, se convierte en un estándar. Yo hago esto porque yo creo que está bien. Tú encuentras a una persona alcohólica o drogadicta o en algún problema de adicción y le dices que está mal, ¿qué te va a decir? Es que yo así soy feliz. Yo así estoy a gusto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y entonces esto es muy importante que lo entendamos, que las razones que tenemos para encubrir el pecado, una de ellas puede ser la ignorancia. No medimos los alcances de la falta que estamos cometiendo. La otra, el pecado puede parecer agradable. Vi una imagen en el Face. Yo sé que ustedes no tienen Face y no ven Face, pero ahí en el Facebook venía una imagen y decía, obviamente, la imagen que todos tenemos del diablo, ¿no? Así un ser rojo y de cuernos y ese tipo de cosas. Dice: si el diablo se presentara así, te daría miedo. Pero después presenta la imagen de una chica hermosa y muy, muy agradable. Dice: pero se presenta así y ya no te da miedo. Y bueno, tratando de explicar cómo es que el enemigo de nuestras almas trabaja. Y la otra parte es que podamos entender cuáles son las razones para encubrir el pecado. Dijimos, número uno, la ignorancia. Número dos, nos acostumbramos tanto al pecado que agradable. Resulta agradable. Se convierte en un estilo de vida. Se convierte en algo que yo hago cotidianamente.
El desconocer los alcances del pecado nos lleva a nosotros, hermanos, a seguirlo encubriendo, a no atenderlo, a no tomar cartas en el asunto. Por eso Pablo lo explica de una manera muy especial en un versículo que todos conocemos, o la mayoría, a la perfección, de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Si el pecador conociese que la paga del pecado es muerte, seguramente no cometería pecado. Sin embargo, como lo encubrimos por ignorancia. Número dos, porque me acostumbro tanto al pecado, desconozco las consecuencias. Los que conducen vehículo saben que no se deben pasar una señal en rojo, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede si nos pasamos esa señal en rojo? Lo más probable es que nos hagamos acreedores a una sanción. Amén. Y este es el tercer punto, razones para encubrir el pecado. Dijimos por ignorancia. Segundo, nos acostumbramos tanto que ya nos habituamos al pecado. Tercero, ¿por qué encubro mi pecado? Porque al instante no tengo consecuencias inmediatas. Déjeme le explico. Volviendo a este tema del asunto de los que se pasan una señal en rojo, bueno, el reglamento de tránsito dice que es infracción. Pero si no hay ningún tránsito, si no hay ningún oficial de tránsito, ¿qué va a suceder, hermano? Que dice, me libré de la infracción. Y entonces en el siguiente, tú vas a ver la señal en rojo y ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a voltear que no haya ningún tránsito y eso me da autorización para volar el vehículo, ¿no? Y volver a pasar el semáforo en rojo, mientras no haya nadie quien me infraccione. Y el pecador encubre su pecado bajo ese contexto, hermano. Nadie me vio, nadie se dio cuenta, no pasó nada, ve que no sucedió nada, que la vida sigue, y entonces sigue encubriendo su pecado y permanece en esa actitud de pecado porque no pasa nada, ¿verdad? Ingratos de nosotros si supiéramos que la misericordia de Dios está operando a nuestro favor, si al menos viéramos los alcances de la misericordia de Dios operando a favor del pecador, sabríamos que no pasa nada porque Dios está ahí presente deteniendo el juicio, buscando que nos arrepintamos. Amén. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Dios quiere que el pecador se arrepienta y busque la presencia de Dios. Estamos hablando de la insensatez de encubrir nuestros pecados. ¿Qué tiene que ver con el perdón? ¿Qué tiene que ver con esto? La semana pasada hablábamos que el perdón es un mandato de Dios y muchas veces no perdonamos porque no conocemos los alcances del perdón de Dios hacia mi vida y en nuestra propia justicia humana buscamos venganza sobre aquellos que nos han ofendido. Pero conocer los alcances del perdón de Dios sobre nuestra vida nos van a llevar y nos van a motivar a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, a perdonar o pedir perdón, buscar restablecer la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso, ¿qué ha de hacer el hombre? El hombre tiene que confesar su pecado. Tiene que confesar su pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18, habla del deseo de Dios.
el deseo de Dios manifestado a través del perdón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué dice? Van a ser emblanquecidos como la nieve. Utiliza estas dos figuras, hermanos, estas dos, la grana y la carmesí, sus colores, dando la idea, hermanos, y la figura al pueblo de Israel como un pueblo, una nación que tenía las manos llenas de sangre. Y esa imagen alude o nos lleva a pensar, hermanos, que la iniquidad está presente, está de manifiesta en el pueblo de Dios. ¿Alguien ha pintado alguna pared, hermanos, de color rojo en la casa, hermanos? En una ocasión se pintó una pared de color rojo y cuando quisimos volver a pintar, a poner otro color, tuvimos que darle una mano y otra mano y otra mano, como dicen los pintores, ¿no? De pintura, pinta el rojo y volvía a sobresalir el rojo. Píntale otra vez, sí, va a quedar celeste. Volvía a salir el rojo, volvía a salir el rojo. Bueno, Dios usa esta figura con el profeta para decirles que muchas veces la situación es tan difícil o es tan compleja que no se puede, pero por eso Dios utiliza esta expresión: si tus pecados fueran así como el rojo, como el carmesí, cuando tú te arrepientas y vuelvas a mí, van a ser como la nieve. Miren el contraste, hermano, el rojo y carmesí, y el contraste es la lana y la nieve. Características de la lana y la nieve, ¿cómo son, hermano? Blancas. ¿Alguien ha visto la nieve así de cerquita, hermano? Los ojos te molestan, la luz, el resplandor de la nieve te molesta en tus ojos, hermano, de tan blanca que es la nieve. Bueno, Dios utiliza esto para decirle al pecador: tu vida está tan manchada, tu vida está tan sucia, tu vida está llena de pecado, pero si tú vienes conmigo y te pones a cuentas, dice Dios, va a ser como esa nieve, va a ser completamente cambiada, va a ser completamente transformada en el nombre del Señor. Y quiero decirle algo, hermano. El perdón de Dios es definitivo. Dios no te perdona hoy y mañana te vuelve a condenar. No, el perdón de Dios es definitivo. Cuando tú te acercas a Dios, tenemos que tener la plena confianza y la plena certidumbre de que si yo me acerco a Dios como pecador pidiéndole mi perdón, Él me lo ofrece, me lo otorga completamente y total. Amén. Por eso dice: si vienes tan sucio y tan manchado, yo voy a transformar tu vida y voy a cambiar esa suciedad en limpieza completa, en limpieza total. Vayan a Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué cosa? Y no me acordaré más de qué, de su pecado. El perdón que Dios nos ofrece, amada iglesia, es un perdón completo, total, sin reservas, sin limitaciones. Entonces, hermanos, esa es la tercera cosa y ya estoy terminando. El perdón de Dios es un perdón completo, es un perdón total. Utiliza la figura de los pecados.
cuando nos acercamos al Señor, diciendo que nuestros pecados son sepultados en la más profunda mar y nunca más son sacados de ahí. Por último, el perdón de Dios, amada iglesia, es generoso. Diga, el perdón de Dios es generoso. Dios perdona y perdona para siempre. Dios perdona y perdona para siempre. La Biblia dice que Isaías 53, que sobre Jesús, sobre el Mesías, sobre el Salvador, fueron echados nuestros pecados sobre él, hermanos, tras sus espaldas, para no verlos más. Y ahí en esa acción podemos interpretar la misericordia de Dios como algo tan grande, como algo abundante, que Dios, hermanos, decide abandonar el registro de la falta para darnos un perdón completo, absoluto, total. Isaías 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando Pablo habla de la justificación por la fe, hermanos, habla de ese regalo tan grandioso que nosotros hoy día tenemos en esta dispensación, en la era y en el tiempo que Dios ha establecido para su regreso. De hecho, quiero decirles que estamos viviendo la última era del trato de Dios sobre la humanidad. Esta era y esta época que nos está tocando vivir se le llama y se le conoce como la dispensación de la gracia, en donde el perdón de pecados se obtiene a través de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Antes, para ser perdonado, se tenía que sacrificar un cordero, un animal, se tenía que derramar sangre y presentarse delante del sacerdote para ofrecer un holocausto y poder nosotros o poder las personas acercarse a Dios. Hoy ya no se tienen que sacrificar ningún animal porque vino el sacrificio perfecto. De hecho, el escritor a los Hebreos lo menciona, hablando de Jesucristo, hermanos, como nuestro sumo sacerdote, diciendo que es el sacrificio perfecto, Jesucristo, y que a través de él nosotros podemos reencontrarnos con Dios. Por eso Juan, cuando observa a Jesús, le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante es que entendamos esta parte, amada iglesia. Entender que el perdón de Dios es generoso. Dios siempre está dispuesto a perdonar a todo ser humano que se atreve y se aparta del pecado. ¿Cómo es que en la iglesia se tiene que hablar de pecado, aunque ya cada vez se habla menos del pecado? Pero ¿cómo es que en una iglesia cristiana se tiene que hablar del pecado? ¿No se supone que ya todos son perdonados? ¿No se supone que ya todos son salvos? Bueno, ese es el supuesto, que todos somos hijos de Dios, que todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero si por alguna circunstancia se nos ha olvidado ese sacrificio perfecto del Señor, podamos entender que el perdón de Dios sigue vigente para nosotros. La idea, amada iglesia, amigos, es que no cometamos pecado. La realidad es que lo cometemos.